Muchas gracias. Voy a no sé por qué cada vez veo que hay menos personas en mi charla. Ahora voy a hablar sobre la identificación y la deterioración en el paciente operatorio. Voy a revisar algunos de los problemas identificando pacientes críticos y redefinir la reanimación y dar una revisión general sobre los servicios de la UCI. Más o menos 20 minutos va a tardar esto. ¿Por qué tenemos un problema? Pues el problema en los años recientes para los pacientes quirúrgicos es que hay más y más casos de mayor y mayor complejidad en pacientes que tienen varias comorbilidades comparados con el pasado, y en muchas instituciones y jurisdicciones hoy en día hay problemas de financiación para la atención médica de estos pacientes y también reclutar las personas que necesitan para cuidar a estos pacientes. Parece que hay menos y menos personas mayores que tengan experiencia, por ejemplo, como enfermeras o otras personas para trabajar en los pisos. Entonces, hay menos atención médica si nosotros hablamos pues de ciertos cuidados que se tienen que dar. Es un problema, entonces, es la inhabilidad de los jóvenes de reconocer cuándo se está deteriorando un paciente, y cuando lo reconocen tienen que pedirle ayuda a un médico más experimentado. Aquí vemos una tabla de un paciente, una historia de un paciente que está en el piso, y a menudo las personas hablan se habla a menudo de un paro cardíaco que se presenta súbitamente, algo que no estaba esperado. Entonces, yo me pregunto, si en algún momento este paciente entra en paro cardíaco, ¿se puede describir realmente como algo que fue inesperado? Tenemos que tener un sistema mediante el cual pacientes como este son documentados hora tras hora tras hora para saber que algo puede pasar. Entonces, hay que estar tomando la presión sanguínea, y muchas veces vemos menos de 60 en sistólica y nada se hicieron. Entonces después este paciente tiene un infarto. Esto realmente es algo inesperado cuando teníamos, por ejemplo, una presión de 60. Bueno, esto es algo obvio. Resucitar a una persona que ya ha tenido un paro cardíaco es muy difícil. Entonces, esperar a que la gente tenga un paro antes de intervenir sencillamente no tiene sentido. Lo que realmente tenemos que hacer y lo que necesitan los pacientes es una respuesta a su enfermedad grave, no una respuesta a su muerte. Entonces, tenemos que reanimarlos en vez de reanimarlos como dicen los franceses, y tenemos que hacer que nuestros sistemas de paro cardíaco, tenemos que hacer que sea un trabajo en equipo, y tenemos que pasar de ahí para poder reconocer el tratamiento y el riesgo del paciente a tiempo para que podamos evitar, si posible, el paro cardíaco y no tener que hacer una resucitación, sino una reanimación. Entonces, aquí tenemos un problema, aquí tenemos una fisiología anormal. Cuando esta fisiología anormal está asociada con riesgos cardíacos. 2/3 de los episodios que se estaban estudiando como muerte, paro cardíaco, todos fueron precedidos por una fisiología anormal, especialmente con respecto a hipotensión, y estos episodios de fisiología normal documentada sucedió durante muchas horas antes de que sucediera el episodio, y sin embargo no se hizo nada. Una vez más, aquí tenemos pacientes que iban a ser admitidos a la UCI, y la mitad de estos pacientes estaban considerados como pacientes que necesitaban, que habían recibido un tratamiento subóptimo antes de entrar a la UCI. Entonces, este estudio es muy importante de hacerlo, y este estudio consideró que la mitad
mitad de las admisiones a la UCI podrían ser evitadas si algo hubiese sido realizado a tiempo. Una de las primeras cosas que tienen que pasar, especialmente con respecto a los médicos jóvenes, es que deben poder identificar a los pacientes críticos cuando los ven. Esto fue un estudio que se hizo en el 2004. Básicamente estudiaron 30 pacientes y discutieron las situaciones de ciertos pacientes con médicos jóvenes y básicamente lo que nos tenemos que preguntar es si estos médicos jóvenes están preparados para reconocer a los pacientes críticos. ¿Están estudiando los libros correctos? ¿Los libros tienen la información necesaria? No, parece que no. Parece que pocos libros realmente dan una buena descripción que sea apropiada para los médicos jóvenes para que puedan reconocer a un paciente en estado crítico. Muchas veces hacen descripciones generales de cosas que uno cree que son muy importantes, por ejemplo, la inmovilidad de las vías aéreas, etcétera, pero no les enseñan a diferenciar una obstrucción parcial de una obstrucción total, por ejemplo. Entonces, realmente es muy importante que estos libros les enseñen a los médicos jóvenes a reconocer a los pacientes críticos. Normalmente hay una descripción mala de la descripción clínica de hipertensión, taquicardia, oliguria, hipotermia y otras condiciones parecidas. Entonces, la conclusión era que los libros de texto que están utilizando los médicos jóvenes no les proporcionan suficiente información para ayudarles a evaluar y a reconocer a un paciente crítico cuando lo ven, ni tampoco reconocen los problemas más básicos cuando los ven. Entonces, para llenar esta brecha, lo que están haciendo es desarrollando enfoques para manejar este problema. Por ejemplo, el desarrollo de un curso que se llama el curso de alerta. Este curso de alerta es un curso que les permite reconocer los eventos críticos en momento más oportuno. Entonces, básicamente es un curso de 80 horas donde van a recibir conferencias y van a recibir descripciones de diferentes escenarios describiendo las situaciones que pueden llevar a un paciente a la UCI, es decir, como una especie de construcción de un puente para que los médicos jóvenes y las enfermeras entiendan cuando ven un paciente crítico. Entonces, hay que tener un mejor conocimiento de qué es una situación crítica para que puedan reconocer a los pacientes en esta situación. Este es un punto de partida muy importante. Otra pregunta que yo quería contestar es, ¿nuestros sistemas están realmente respondiendo a las inquietudes que tenemos acerca del manejo de los pacientes críticos? Bueno, pues hay diferentes manejos en diferentes países. Nosotros sabemos que tenemos que tener un enfoque multidisciplinario para poder manejar los pacientes críticos. Nosotros tenemos que crear realmente equipos de respuesta rápida, de respuesta de alerta, de diferentes tipos, pero básicamente todos tenemos que usar el mismo enfoque que es multidisciplinario. Tenemos que trabajar dentro de un sistema. Tenemos que desarrollar la habilidad para detectar los pacientes que están en riesgo de deteriorarse antes de que tengan un paro cardíaco o de que tengan que ser admitidos a la UCI. Es decir, tenemos que tener un equipo listo para responder una vez que haya sido identificado el riesgo de paro cardíaco o algún otro colapso multiorgánico. Entonces, lo ideal sería prevenir el ingreso a la UCI, reversando la situación que llevaría al paciente a la UCI antes de que la situación se deteriore más. Entonces, estamos implantando una serie de sistemas de advertencia, como de alerta, para que se disparen todos los mecanismos que deberían estar implantados para que se puedan identificar los pacientes que se están deteriorando. Es decir, las enfermeras, por ejemplo, tienen que estar monitoreando los signos vitales y avisar sobre cualquier cosa grave. Hay que responder de acuerdo con un puntaje que se genera y la enfermera tiene que estar dispuesta a responder rápidamente en caso de que el paciente se deteriore o baje de
cierto puntaje y avisarle al médico o al especialista que está de turno o al especialista apropiado. Entonces, dependiendo del puntaje que se tenga y dependiendo de los signos vitales del paciente, se pueden disparar ciertas alarmas para que se genere la respuesta necesaria para ese momento. Entonces, nosotros tenemos que poner más atención a la fisiología anormal. Esto es muy importante. El puntaje también nos tiene que dar una cifra final con respecto a la situación del paciente, y una vez que se obtenga un valor determinado, la enfermera tiene que disparar la respuesta de alerta en el caso de que sea necesario, dependiendo de la severidad del puntaje. Por ejemplo, un puntaje bajo, pues puede que pueda manejarlo un médico más joven, pero si ya el puntaje es muy alto, tiene que llegar un médico que tenga más experiencia y que pueda manejar la situación crítica. Entonces, tenemos una serie de puntajes que tienen que disparar una respuesta, pero muchas veces no se dispara la respuesta sino hasta después de 10 o 15 o 20 horas, cosa que eso pues no funciona. Entonces, cuando alguien nota que hay un cambio en los signos vitales o que se está empeorando la situación del paciente, uno pues tiene que disparar el sistema de respuesta después de ver lo que está pasando, por ejemplo, con los signos vitales. Entonces, muchas veces no se reconoce la situación del paciente y no se puede disparar el sistema de alerta para prevenir la muerte o la inclusión del paciente en la ISO. Entonces, pues tenemos que, por ejemplo, medir las los signos vitales para poder medir la situación del paciente dentro del puntaje que les estoy hablando. Hay que monitorear los monitores, hay que monitorear a los que monitorean los monitores, y realmente se publicó un artículo en el British Journal el año pasado, y básicamente lo que dice el artículo es que hay que hacer un monitoreo continuo de los signos vitales mediante sistemas electrónicos. Se miden varios parámetros y los algoritmos dentro de los monitores no solamente monitorean los signos, sino que tienen que reconocer patrones y tienen que generar respuestas de acuerdo con los patrones que son característicos de problemas específicos como sepsis o falla cardíaca respiratoria. Y yo soy consciente del hecho de que estoy presentando un par de trabajos donde yo sé que el autor está sentado aquí enfrente del auditorio, de manera que tengo que tener cuidado con lo que digo, pero de todas maneras es muy importante, como les dije, tener un sistema de monitoreo tanto para impedir que el paciente entre a la UCI, es decir, para impedir su deterioro, o para saber cuándo el paciente está en la UCI y puede salir de la UCI. Todo esto tiene que hacerse mediante un sistema de monitoreo para detectar la estabilidad o la falta de estabilidad del paseo, por ejemplo, del paciente. Entonces, existe, por ejemplo, un potencial de reconocer rápidamente los patrones con el sistema IMF para poder tener mejores resultados. Un documento que fue publicado recientemente con el sistema IMS encuentra que si se utiliza este sistema se asocia claramente con una disminución de la inestabilidad del paciente, y por lo menos impide que el paciente llegue a un nivel de inestabilidad profundo. Todo esto depende del momento en que se intervenga. Si se espera mucho, pues vamos a entrar a una situación más grave, y si se atiende el paciente vamos a evitar esta gravedad en el paciente. De manera que siempre, como les digo, hay que medir los signos vitales y tenemos que reconocer ciertos patrones que nos indican que el paciente está agravándose para poder actuar rápidamente e impedir que se agrave más. Entonces, algunos sistemas realmente llaman a los equipos de emergencia solamente si están preocupados por el paciente. Eso tampoco es bueno, o sea, tampoco no puede estar llamando al equipo de respuesta por cualquier cosa. Realmente esto no es bueno, pero es mejor
mejor llamar varias veces al equipo de respuesta que no llamarlo nunca. Entonces, pues hay que tratar como de llamarlo cuando sea necesario, pero si se llama sin necesidad es mejor que no llamarlo cuando hay necesidad. Esta creación de estos equipos de respuesta rápida son un enfoque nuevo que creo que nos va a ayudar enormemente, y este sistema tiene que estar dispuesto a responder en situaciones de emergencia. Los equipos básicamente varían de hospital a hospital, pero de todas maneras tienen que tener habilidades básicas en reanimación, en resucitación, y esto es algo es un concepto que se ha estado creando desde 1990 y hasta ahora se está realmente implantando. Hay varias razones por las cuales estos equipos de respuesta rápida pueden mejorar los resultados, porque por ejemplo, cuando hay un paro cardíaco, si se identifica rápidamente el problema, se puede reaccionar rápidamente al problema. Tal vez si los equipos identifican rápidamente el problema, por ejemplo, de un paciente que está a punto de tener un paro cardíaco, pues entonces se reacciona rápidamente antes de que el paciente entre en una situación más delicada. Podemos entonces evitar que lo lleven a la UCI, o si lo llevan más rápidamente que más tardíamente, pues se puede manejar el problema más tempranamente y de mejor manera. Y es muy importante entonces que estos equipos de respuesta rápida sean equipos que tengan la mejor pedagogía posible y la mejor información posible para poder reaccionar de la manera más rápido cuando se necesita, porque esto va a reducir la mortalidad, la morbilidad y muchas complicaciones que tenemos si no se reacciona rápidamente. Este sistema del equipo de respuesta rápido parece estar asociado con la reducción de la incidencia de paros cardíacos en las instituciones que hemos estudiado, y también están asociados con la reducción de otros problemas graves que se han detectado en pacientes en diferentes instituciones. Entonces vemos una reducción de varias complicaciones gracias a la rápida reacción del del equipo de respuesta rápida. Por ejemplo, se evitan sepsis, se evitan paros cardíacos y se evitan muchos problemas. Brevemente quiero mencionar algunos estudios aleatorizados. Por ejemplo, en un centro se hizo un estudio con 23 hospitales aleatorizados y se estudiaron las prácticas de estos hospitales, y básicamente no se vio ninguna mejora en los resultados en aquellos hospitales aleatorios donde no se estaba utilizando el sistema de respuesta rápida. Pero aquellos que sí tenían el sistema de equipos de respuesta rápida, pues se vio una mejor respuesta, pero a pesar de los pacientes que se estudiaron y de los muchos hospitales que se estudiaron, realmente se vio que el estudio no tuvo los resultados, digamos, que se esperaban, porque no tuvo una muestra suficientemente grande de pacientes. Básicamente, entonces, tenemos que seguir estudiando la posibilidad de seguir reduciendo la mortalidad, creando mejores grupos de respuesta rápida para tratar pacientes críticos y para impedir que se vuelvan pacientes críticos. Básicamente tenemos que tener un equipo especializado en UCI, especializado en cirugías complicadas, porque esto está asociado con la reducción de eventos adversos y reduce en más o menos 60% los eventos adversos una vez que empiezan a entrar en acción los equipos bien preparados, bien pedagógicamente preparados para reconocer señales de gravedad en los pacientes. Entonces, hicimos otro estudio en diferentes pisos de diferentes hospitales, y ahí también vimos una reducción en la presentación de eventos adversos en una proporción bastante grande. Cuando tenemos estos grupos bien preparados, grupos de acción rápida, de respuesta rápida, tenemos también los puntajes. Estos puntajes fueron diseñados sencillamente para poder identificar los problemas en diferentes pacientes, pero es difícil exactamente. En términos del estudio no se sabe cuál es la respuesta exacta a estos puntajes. Normalmente pues hemos hecho estudios randomizados y ninguno de estos fue estudio ciego, pero fueron un poco
ineficaces esos estudios los valores metodológicos fueron tan malos que no se hicieron ni siquiera meta-análisis, por lo consiguiente no pudieron llegar a ninguna conclusión, lo que es una lástima porque no se pudo realmente tener una conclusión creíble. Una evaluación siempre es difícil de hacer porque los diferentes hospitales utilizan diferentes sistemas, tienen diferentes tipos de población de pacientes, entonces realmente hay muchas variables que no se pueden controlar, por eso es difícil tener una conclusión generalizada en cuanto a cómo pueden operar estos equipos de respuesta rápida, pero sí se sabe que cuando están implantados estos equipos y están bien preparados y se pueden disparar las alarmas en el momento apropiado, se pueden hacer los monitoreos apropiados y obviamente tenemos siempre que tener un juicio clínico apropiado, pero una vez que hemos identificado el momento de deterioro, se dispara esta respuesta apropiada y si se dispara a tiempo vamos a evitar muchas complicaciones.